Noticias Telemundo Corpus Christi a las 10. Escuchen esto, si anda buscando actividades que hacer con sus hijos este fin de semana, bueno, pues le cuento que una pareja de Portland los invita a visitarlos. Y es que esta pareja puso en marcha una bonita tradición con el fin de unir y brindarle alegría a toda la comunidad de Portland y ciudades vecinas. Esmeralda Zamora habló con esa pareja y nos cuenta más sobre esta tradición tan especial. Evo y Rolando Molina iniciaron un buzón para mandar cartas a Santa Claus en su jardín el año pasado y decidieron continuar con la tradición este año. Así que comenzó como una decoración. Pensé en tener a alguien que lo construya para mí para que yo pueda colocarlo en el césped como decoración. Luego empezamos a recibir cartas. Y fue entonces cuando decidí publicar en Facebook diciendo a los demás que vinieran a dejar sus cartas a Santa. Realmente no pensamos que se convertiría en un gran éxito. Evo nos cuenta que para el 7 de diciembre habían ya recibido un poco más de 500 cartas y dice que junto con Reinaldo leen cada una de ellas y luego se las entregan a Santa. A veces nos emociona y lo que hacemos a veces es leer la carta y, si disponemos de fondos, compramos algo de su lista y, cuando Papá Noel entrega la carta, dejamos la carta y el regalo. Si pasen por la noche para entregar su carta, pueden caminar por este pasillo de luces y a lo mejor Santa Claus sale para recibir la carta en persona. Amanda Martínez me cuenta que en cuanto se enteró de este buzón, llevó a su hijo a entregar su carta a Santa. Estaba tan emocionado que me dijo, mira la carta, mira lo que he recibido y, Dios mío, me ha contestado de verdad. Los Molinas me informan de que el 10 de diciembre tendrán una celebración para todos los niños de su área. Habrá comida, bebidas, un fotógrafo, regalos y una presentación especial del Grinch y Santa. Lo mejor de todo es que todo es gratis, hasta agotar existencias. Creo que esto anima las cosas para los niños. Tienen la oportunidad de tener esa experiencia con Papá Noel. Es realmente asombroso lo que han empezado para todos los niños y todos estamos muy agradecidos. Este evento será de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en 2309 Willow Drive en Portland. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora.